Hola, buenos días. Buenos días, Lick. Buenos días. Esperando que se encuentren bien ahí en casa. Vamos a continuar con nuestra clase de derivadas. Hoy vamos a trabajar con derivadas de funciones trigonométricas inversas. Bien, en 111 ustedes estudian las funciones inversas del seno, coseno, tangente, esperaría yo. Normalmente se usa esta expresión para referirse a la función inversa del seno. Bueno, entonces, siendo esta la función inversa del seno, estaríamos interesados en saber cuál es su derivada. Bueno, por definición, y igual al arcoseno de x equivale a decir que el seno de y es igual a x, ¿sí? Decir que y es igual al seno inverso de x equivale a decir que el seno de y es igual a x. Bueno, entonces aquí, recuerden, y es una función, aquí la estoy definiendo. Aquí no puedo calcular su derivada, pero aquí podría derivar implícitamente. El concepto que mirábamos ayer. La derivada del seno sería coseno de y por y', siendo que y es una función. Y la derivada de x con respecto a x es 1. Entonces ya aquí en esta ecuación está presente y', que es lo que andamos buscando. Ahora bien, al despejar, esto pasaría a dividir y se vería entonces y' como 1 sobre coseno de y. Ahora, hay una identidad fundamental que dice que el seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, en particular el coseno de y al cuadrado más el seno cuadrado de y es igual a 1. Entonces de aquí podríamos despejar para el coseno y nos quedaría coseno de y igual a más menos raíz de 1 menos coseno cuadrado de y. Perdón, seno cuadrado de y sería. Entonces, en lugar del coseno, ponemos el resultado de ese despeje, pero noten que en lugar de poner más menos, solo ponemos más. Aquí no ponemos más y menos. ¿Alguien sabe por qué? Porque las raíces negativas no existen. O sea, la raíz de algo negativo aquí adentro sí no existe, pero aquí el más menos no importa, pues, o sea, aquí no hay problema con poner un más o un menos. Donde habría problema es sacarle, por ejemplo, raíz de menos 5, raíz de menos 4. Eso no existe en R. Pero aquí no habría esa dificultad. ¿No será por el intervalo, Lick, por la posición? ¿Cuál intervalo? O sea, por la posición de donde se encuentra coseno. Ajá, ¿en qué posición? En el primer cuadrante. ¿Y cómo sabe que estamos en el primer cuadrante? Bueno, eso es cierto. No sabía decirlo, Lick, la verdad. Sí tiene que ver con un intervalo en realidad, pero ¿por qué hablamos de un intervalo? Bueno, recuerden ustedes que cuando se define la inversa de una función en 110, se dice que para que la función sea inversible o que tenga función inversa, esa función tiene que ser inyectiva. Inyectiva significa que
que las segundas componentes de todas las parejas de números que corresponden a esa función no se repitan. No pueden haber dos parejas con la misma segunda componente. O sea, gráficamente significa que si yo trazo una línea horizontal sobre cualquier parte de la gráfica, esa línea horizontal no debería de tocar dos puntos. Entonces, por ejemplo, la función que corresponde a la cuadrática o una parábola, esa no es inyectiva, porque cuando trazan líneas horizontales en cualquier parte de la gráfica, tocan dos puntos. Bueno, la función seno también tendría ese problema, porque si ustedes recordarán, cuando graficamos la función seno, tiene esta forma, ¿no? Vamos a hacer con otro color. Sí, tiene esta forma, tiene un periodo inclusive, donde se repite una onda que de dos pilas, función seno básica, ¿no? Bueno, entonces esa función no es inyectiva. Entonces, para poder hablar del seno inverso, lo que tengo que hacer es restringir el dominio. Entonces, cuando restringo el dominio, puedo restringirlo en diferentes partes, pero normalmente se estila a restringir el dominio entre menos pi medios y pi medios. Entonces, en esa parte, la gráfica sería este pedacito nada más. Estaríamos hablando de este pedazo nada más de gráfica o de función. Y ese pedacito sí es inyectivo. Entonces puedo hablar de la función inversa en ese intervalo de menos pi medios a pi medios. Recuerden ustedes que el valor máximo y el valor mínimo que observamos, o sea, la amplitud de esa función es 1. Entonces voy de menos 1 a 1. Y también recordarán que hay una relación entre el dominio de la función y el rango de la inversa. Entonces, el dominio de la función inversa tiene que ser igual al rango de la función original. Entonces, por ejemplo, aquí los valores de x están entre menos 1 y 1. Y los valores de y están entre menos pi medio y pi medios. O sea, el dominio de esta función, o sea, los valores de x, tienen que ser iguales o varían en el rango de la función normal. Pero el rango va de menos 1 a 1. Y el rango, que son los valores de y que toma esta función, tiene que ver con el dominio de la función original, que va de menos pi medio a pi medio, que es donde estoy hablando de la función seno inverso. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que aquí estoy hablando del coseno de y. Dice que de la función coseno de y. Y y está oscilando entre menos pi medios y pi medio. Entonces, si hablo del coseno de y, la función coseno, recuerden ustedes que tiene esta forma de gráfica. Digamos, de menos pi medio a pi medio, hace esto, ¿no? Y luego sigue aquí. Y aquí. Bueno, pero en particular de menos pi medio a pi medio, que es donde estamos tomando los valores de y, vean ustedes, en ese intervalito, la función es totalmente positiva. O sea, en la gráfica se ve que los cosenos de los valores de y que se tomen aquí son positivos. Aquí se ve porque la gráfica está por encima del eje X. Entonces no toma valores positivos y negativos, solo toma valores positivos.
Por eso solo me quedo con la parte positiva en lugar de más y menos. ¿Quedó claro? Select. Bueno. Entonces, ahora, este seno de y, recuerden que es x, ¿verdad? Entonces, en lugar de seno de y ponemos x y nos quedaría que la derivada de la función seno inverso es 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado. Bueno, así como hemos podido determinar la derivada del seno inverso o de la función arcoseno, ¿verdad? También se puede calcular el coseno inverso, tangente inverso y todas las demás, siguiendo un procedimiento similar. Entonces la del seno inverso es esta, la del coseno inverso se parece, solo es un signo negativo el que tenemos que poner a esta expresión. La de la tangente inversa sería esta, y la de la cotangente inversa se parece, en que es el opuesto de esta. La de secante inversa es esta, y la de cosecante inversa es casi idéntica, solo que lleva un signo menos. Bueno, y en el caso de que ya no solo tengamos x, sino que una función de x en el argumento de todas estas trigonométricas inversas, entonces seguimos teniendo la misma fórmula que hemos utilizado para las anteriores, solo que le agregamos la derivada del argumento, ¿sí? Lo mismo que hicimos el día de ayer, cuando veíamos las derivadas de las funciones trigonométricas de seno, coseno y todas las demás, cuando el argumento era una función de x. Entonces agregábamos la derivada del argumento. Y ahora, pues, ejemplos donde intervienen funciones trigonométricas inversas. Por ejemplo, aquí tengo una función que se compone a partir del seno inverso de raíz de x y de la raíz del coseno inverso de e a la x. Bueno, primero, esta parte de aquí. Aquí tengo una expresión u a la que se refiere aquí esta, ¿no? Que ya no solo es x, sino que es una función de x. Entonces, según esto, sería 1 sobre raíz de 1 menos u cuadrado. Aquí está 1 entre raíz de 1 menos u. Vean quién es u, es raíz de x, ¿no? Al cuadrado por la derivada de u, o sea, la derivada de raíz de x. Luego la vamos a hacer. En este caso, este coseno inverso está elevado todo a la 1 medio. Entonces tengo una función a la n, ¿recuerdan? Entonces es 1 medio por la función a la 1 medio menos 1, queda menos 1 medio por la derivada de la función. La derivada del coseno inverso, le aplicamos la derivada del coseno inverso. Sería menos 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado, donde u es e a la x, está por la derivada de u. Bueno, de aquí hacia acá, lo que hemos cambiado ahora es que nos faltaba calcular esto y esto. La derivada de raíz de x, recuerden que raíz de x es x a la 1 medio, entonces sería 1 medio por x a la menos 1 medio, lo cual equivale a 1 sobre 2 raíz de x. Aquí la derivada de e a la x es e a la x, por lo que hemos aprendido hasta ahora. Entonces simplemente me queda e a la x por menos 1, que menos e a la x. De aquí hacia acá lo que hicimos es simplificar un poco. Estos dos, al multiplicarlo, multiplico numeradores, me da 1. Al multiplicar denominadores, me queda 2. Como tengo esta raíz y esta raíz, las dos son raíces cuadradas, copio una sola raíz y multiplico las cantidades que están adentro y me queda esto. Aquí más por menos me va a dar menos e a la x, y esta raíz multiplicada con esta, copio la raíz, multiplico las cantidades que están dentro y me queda esto. El 2 queda fuera. Bueno, todavía se puede simplificar un poquito más, pero ya ahí está más simplificado que lo que teníamos aquí. ¿Alguna pregunta?
Bueno, sigamos con el número 2. Ahora tengo la tangente inversa de 1 sobre x y la cotangente inversa del valor absoluto de x. ¿Ven? Esta es la expresión u a la que se refiere este teorema. Aquí tengo otra expresión que ya no solo es x. Entonces, esto es una nueva función de x y le vamos a aplicar el teorema entonces. La tangente inversa. ¿Eh? Tangente inversa. Derivada de la tangente inversa. 1 sobre 1 más u cuadrado. Aquí u es 1 sobre x. Aquí está. Por la derivada de u. La derivada de 1 sobre x. Que esa casi hay que sabérsela de memoria. Ya parece seguido. Y aquí, la de cotangente inversa sería menos 1 sobre 1 más u. Aquí u es valor absoluto. U al cuadrado. Por la derivada del valor absoluto. Bien, la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado. La derivada del valor absoluto es x sobre el valor absoluto de x, lo mirábamos el día de ayer. Luego habrá que simplificar un poco ambos términos. Entonces, si multiplican aquí, me da menos 1. Si multiplican acá, les va a quedar x cuadrado más 1. Aquí les va a quedar x en la parte de arriba y aquí el valor absoluto de x más valor absoluto de x al cubo. Que es lo que tenemos ahí. ¿Alguna duda? Continuemos. Pues entonces, número 3. Ahora tengo un producto de valor absoluto de x con secante inversa de raíz de x más 1. Es un producto, derivamos este, que es un medio de x a la menos un medio, o sea, 1 sobre 2 raíz de x, por este sin derivar. Está. Más este por la derivada de este. La derivada de este es todo esto. Por este sin derivar. Aquí está. Aquí, recuerden, secante inversa es 1 sobre valor absoluto de u. U es esto. 1 sobre valor absoluto de u. Por la raíz cuadrada de u cuadrado menos 1. Aquí está, ¿no? 1 sobre valor absoluto de u por raíz cuadrada de u cuadrado menos 1. Pero entonces aquí u cuadrado menos 1. Por la derivada de u. La derivada de u es un medio de x más 1 a la menos un medio. Bueno, aquí ya está calculada la derivada. Lo que sigue es simplificar. Esto es lo mismo que esto. Este lo puedo pasar al denominador como exponente positivo y quedaría 1 sobre 2 raíz de x más 1. ¿Eh? Y al multiplicar esta expresión con esto que sale de aquí, me quedaría raíz de x en el numerador y en el denominador 2 raíz de x más 1. Aquí al simplificar, el cuadrado se cancela, queda x más 1 menos 1, queda raíz de x. Y el raíz de x más 1, que es el que pasó de aquí al denominador. Bueno, esto se cancela, ¿verdad? Y este, con este, se vuelve en x más 1, porque me queda x, raíz de x más 1 al cuadrado. Cancela la raíz y queda 2x más 1. Luego aquí pueden hacer la suma. El mínimo común múltiplo de esto sería esto, ¿verdad? Y pues este entre este por este me da esto. Y esto entre esto por esto me da esto. Y ahí queda. No hay más que hacer. Bueno, ahí entonces, como ven, se pueden tener variedad de situaciones a la hora de calcular derivadas que involucren funciones trigonométricas inversas. O sea, se puede involucrar funciones que ya conocíamos también dentro de esta, y con la regla de la cadena pues se pueden presentar una variedad de situaciones
donde tengamos que derivar. Les recomiendo pues visitar el libro, ¿verdad? Y practicar ejercicio correspondiente. Busquen la sección de derivada de funciones trigonométricas inversas y ahí pueden trabajar. A ver si antes de que termine la semana puedo mandarles ya la guía de trabajo para que vayan viéndola, ¿verdad? La del segundo parcial. Bueno, ahora derivada de funciones logarítmicas. Vamos a empezar con este teorema. Me dice que la derivada de la función logaritmo en base a de x es 1 sobre x por el logaritmo base a de e. O, si hacen cambio de base, esta expresión equivale a tener 1 sobre el logaritmo de a. Entonces, toda esta expresión se vería como 1 sobre x logaritmo de a. Cualquiera de las dos respuestas está bien para la derivada del logaritmo en base a de x. Y si u fuese una función de x, entonces, si en el argumento ahora ya no solo es x, sino una función u de x, entonces voy a, más o menos parecido a lo que teníamos aquí, 1 sobre u por el logaritmo base a de e por la derivada de u. Lo que hemos estado agregando es la derivada del argumento. Lo hicimos en las funciones trigonométricas y en las funciones trigonométricas inversas también. Y ahora veamos un ejemplo. Tengo que determinar la derivada de h para esta función. Entonces vean ustedes, aquí ya no solo tengo x, sino que tengo una función u de x, ¿vale? Entonces, según la regla que tenemos, va a ser 1 sobre u, o sea, 1 sobre x cuadrados más x menos 1, por el logaritmo en base 2, porque la base es 2 aquí, en base 2 de e, por la derivada del argumento, que es x cuadrado más x menos 1. Entonces, derivo eso. Aquí la derivada de este argumento es 2x más x, 2x más 1, porque la derivada de este es 0. Entonces 2x más 1 por 1 por logaritmo base 2 de e. Me queda en el numerador y en el denominador x cuadrado más x menos 1. Si ponemos esto en el denominador como logaritmo natural de 2, también podría ser. En vez de este podemos ponerlo como logaritmo de 2 en el denominador. Un caso particular de logaritmos son los logaritmos naturales, ¿no? Recuerden que el logaritmo natural es un logaritmo base e. Entonces, si le aplicamos el teorema a este, me quedaría 1 sobre x, logaritmo base e de e, porque ya este es base e. Pero el logaritmo base e de e es 1, según las propiedades de los logaritmos, entonces solo me queda 1 sobre x. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Por cierto, ustedes, creo, no sé si más adelante lo voy a discutir ahí, pero se los adelanto que la derivada de esta función es igual a... La derivada de esta función es igual a la derivada de esta. Pueden revisarlo ahí, ¿sí? O sea, con valor absoluto y sin valor absoluto da lo mismo. Les animo ahí mientras vamos avanzando a hacerlo en una esquinita ahí de su cuaderno, a ver si efectivamente es así. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, x cuadrado por el logaritmo del logaritmo. Miren que el argumento de este logaritmo es este logaritmo. Tendríamos la derivada de un producto, sería la derivada de este que es 2x por este sin derivar, aquí está, más este, que es x cuadrado, por la derivada de este. A ver, la derivada de este es logaritmo de u.
1 sobre u. Este es u, aquí está. 1 sobre u. Por la derivada de u. Pero la derivada del logaritmo es 1 sobre x, lo acabamos de decir aquí. Ahí está calculada ya, lo demás es simplificar un poco. Bueno, este x cuadrado con este me da x, aquí está. X sobre el logaritmo de x. Toda esta expresión se transforma en x sobre el logaritmo de x. Y esto es esto mismo. Luego aquí el mínimo común múltiplo entre este denominador y este, el logaritmo de x. Esto entre 1 por esto me da esto. Y este entre este me da 1 por x, x. Ahí está, esa sería la respuesta a la derivada de esta función. ¿Tienen alguna duda? Pueden plantearla. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Miren, tengo el logaritmo de esta función. Este es el u al que se refiere el teorema. Bueno, lo que quiero que vean aquí es que... bueno, antes de hacer esto, quiero enfatizar en esto que no lo comenté. Que en general, porque como esto siempre va a dar 1, en el logaritmo, cuando tengan una función u de x, la derivada simplemente va a ser 1 sobre el argumento por la derivada del argumento. Y ya, no hay ninguna constante adicional distinta de 1, porque esto se vuelve 1 siempre. O sea que si lo aplicáramos aquí sería 1 sobre esto por la derivada de esto. Pero se ve así con solo un vistazo que cuando quiera derivar esto de adentro voy a tener que trabajar un poco, ¿no? Porque es la derivada de un cociente con raíces, etcétera. Pero entonces aquí tenemos un camino, porque los logaritmos que ustedes vieron en 110 tienen unas propiedades que nos pueden ser muy convenientes aquí. Vean ustedes, ¿se acuerdan? Hay una propiedad que dice que el logaritmo de un cociente se puede ver como una resta de dos logaritmos. Entonces, puedo escribir el logaritmo de este cociente como el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Ok. Luego, el logaritmo del numerador es el logaritmo de un producto. Entonces lo puedo separar como una suma de logaritmos, ¿sí? Me va a quedar el logaritmo de este más el logaritmo de este. El logaritmo de x a la 4, hay una propiedad que dice que el exponente lo puedo poner a la par. Y el logaritmo de 1 menos x a la 1/3 también. El 1/3 lo puedo poner a la par. El logaritmo de este numerador se convierte en esto. Menos el logaritmo de este, pero este es el logaritmo de 1 más x cubo a la 1/2. El 1/2 lo puedo poner a la par. Y me queda solamente el logaritmo de 1 más x al cubo. Aquí lo que hemos utilizado son propiedades del logaritmo para escribir de una forma más simple esta expresión. O sea, he descompuesto este logaritmo de esta expresión compleja en una operación de suma y resta de logaritmos más sencillos, ¿no? Entonces, derivar esto es lo mismo que derivar esto. Y la derivada de cada uno de estos términos es directa, ¿no? Que copio esta constante, la derivada de este sería 1 sobre u, o sea, 1 sobre 1 menos x, por la derivada de 1 menos x, que es menos 1. Copio el 4. Derivo el logaritmo de x, que es 1 sobre x, entonces me queda 4 entre x. Copio el 1/2. Y derivo esto, 1 sobre 1 más x cubo, por la derivada de 1 más x cubo, que es 3x cuadrado. Aquí ya está calculada la derivada. Ya de aquí para acá, lo que he hecho es álgebra. Un ejercicio más de álgebra de fracciones, de los que miraban en 110. Hago estas operaciones, ¿sí? Y luego sumo las fracciones que quedan y resto, ¿no? Esta expresión, al final,
ya simplificada. A ver, bueno, no la tengo más simplificada que esto, pero ustedes la pueden terminar de simplificar al efectuar estas operaciones de aquí, esto de aquí, y luego reducir términos semejantes. Miren a ver si tienen alguna pregunta. Aquí tenemos otro ejemplo, pero este ya no tiene que ver con el tema que estamos trabajando aquí. Es decir, siempre tiene que ver con derivada donde involucran funciones logarítmicas, pero ya corresponde a lo que vamos a denominar diferenciación logarítmica. Miren, un tema de derivada de funciones logarítmicas, lo que hemos visto hasta ahorita. Y ahora corresponde estudiar la diferenciación logarítmica, que es derivar funciones a través de aplicar logaritmos, ¿verdad? Para luego beneficiarnos de las propiedades de los logaritmos. No voy a entrarle en detalle al tema, pero solo para comentarlo brevemente. Miren, ahora vamos a hablar de esto, de diferenciación logarítmica. ¿En qué consiste? Aquí tengo una función que en principio ni siquiera tiene logaritmos. Puede tenerlos o no. Puede ser cualquier función. Pero el hecho de que es una función bastante compleja, que es producto y suma y divisiones de otras funciones, me hace pensar que si yo pudiera tener un logaritmo de toda esta expresión, ese logaritmo lo podría, así como aquí que tengo el logaritmo de una expresión de esta tan compleja, lo pude descomponer de esta manera. Entonces, me hace pensar que si yo le pudiera aplicar logaritmo a ambos lados a esto, entonces esto lo podría descomponer en funciones más simples, ¿verdad? Por las propiedades de los logaritmos. Y eso es lo que se hace aquí, ¿sí? Ya aquí, al poder aplicar logaritmo a ambos lados, esta parte la descompongo. Aquí ya no me queda despejado para h de x, pero entonces puedo derivar implícitamente a ambos lados, ¿verdad? Derivo con respecto a x aquí, derivo con respecto a x aquí y obtengo esta expresión. Luego despejo para h' y obtengo la derivada. Bueno, pero eso lo vamos a ver con más detalle en la siguiente clase. Entonces, para mañana, diferenciación logarítmica. Ahí les adelanto en qué consiste, pueden leer también al respecto. No sé si tienen alguna pregunta y si no, pues aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Yo le quería... Hola. ¿Me escucha? Sí, sí. Le quería preguntar en el ejercicio anterior. Ajá. Sí, en el 4, siempre que termina así es necesario reducirlo. Sí, hay que simplificarlo al máximo esto. Ok. ¿Algo más? Bueno, muchachos, entonces pasen un buen día. Nos encontramos mañana de nuevo, ¿no? Feliz día, Lick. Muchas gracias, Lec. Gracias, Luis. Pásala bien. Muchas gracias, Lick. Igual, a la orden, que estén bien.